Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en esta temporada. Castillo le acompaña en su decisión, conscientes de que la educación es la llave de la transformación y entre los posibles cambios en materia educativa, Castillo cuenta con las soluciones educativas que responden a los retos que las instituciones escolares deban afrontar para lograr la educación de excelencia de sus estudiantes y que sumen al proyecto de su escuela. Miles de maestros seleccionan Ediciones Castillo por ser la mejor opción. Permítanos acompañarlos en el proceso de selección de libros de texto gratuito. Sabemos la importancia que tiene la actualización permanente para cumplir con los objetivos del sistema educativo nacional. Por ello, Castillo le acompaña en la formación de profesores y directivos a través de cursos enfocados a temas de interés académico general, ofertados para todos nuestros usuarios en el plan de acompañamiento Castillo. La capacitación de esta tarde se titula Adolescencia y adolescentes actuales. Por favor, antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para preguntas y respuestas. El ponente indicará los momentos de participación mediante el chat. Si desea recibir constancia de participación, responda a la encuesta de satisfacción al final de la sesión. Solicítela al correo electrónico que se presenta al final de la encuesta. A continuación les presentamos a nuestra consultora del día de hoy. La maestra Paola Ramírez Martinel es licenciada en Pedagogía y maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 10 años se desempeñó como profesora en Educación Básica. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública como parte del equipo de enlaces técnico-pedagógicos que participaron en la implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la adquisición de la lengua materna, específicamente el análisis del discurso narrativo. Actualmente se encuentra en el curso propedéutico como requisito para ingresar al doctorado en ciencias en la especialidad de investigación educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, institución en la que desde mayo del 2017 colabora como ayudante de investigación. Actualmente es parte del equipo de consultores de Ediciones Castillo. Así que le damos la más cordial bienvenida a la maestra Paola y pues los dejo con Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde del mes de enero, este primer mes del año en el que vamos a iniciar nuestras jornadas de trabajo enfocadas a ustedes, a los profesores que han seleccionado trabajar con Ediciones Castillo. Vamos a tener esta sesión con una duración de 1 hora y media y vamos a trabajar de una manera dinámica, de manera que el chat se abrirá en momentos para que podamos participar todos. Y en algún caso de que haya alguna duda, algún comentario adicional o alguna situación que se quiera discutir o poner en la mesa, bueno, pues entonces esperaríamos que nos acompañaran dejando su comentario igualmente en el chat y ya sea que respondamos esa inquietud en este preciso momento o bien que posteriormente podamos apoyarlos de alguna manera dándoles respuesta a estas preguntas y estas situaciones que surjan en este momento. Vamos a tener esta sesión en la que vamos a trabajar con respecto a los adolescentes. Tenemos esta sesión en la que vamos a tratar de sensibilizarnos un poco con respecto a este periodo de la vida del desarrollo humano, pero lo vamos a hacer orientándonos y pensando un poco en cuál va a ser nuestra intervención pedagógica, cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de planear cuál es el hacer al que tenemos que enfrentarnos día a día y cómo es que podríamos considerar algunos elementos como base para diseñar alguna secuencia didáctica o planear actividades específicas para
justamente convenir a los adolescentes y trabajar con ellos de manera efectiva. Entonces vamos a llevar esta sesión con este propósito, que es efectivamente que nosotros analicemos cuáles son las características de la adolescencia como esta etapa de desarrollo y que consideremos algunos aspectos psicológicos, antropológicos, político-educativos y así podamos tomar entonces algunas decisiones de tipo pedagógico. Vamos a tener esta sesión con esta dinámica en la que vamos a iniciar con una exploración general de cómo es que nosotros visualizamos, cuál es esa noción que tenemos de la adolescencia, tratando de dejar de lado todo lo que tenga que ver con cuestiones de tipo negativo. Vamos a pensar en la adolescencia como una época en la que realmente se pueden generar cambios y se pueden generar eventos importantes a nivel personal. Por lo tanto, vamos a tratar de compartir estas alternativas, estas nociones, estas conceptualizaciones que tenemos de manera positiva sobre la adolescencia. Vamos a tener algunas actividades de reflexión, básicamente, de compartir en plenaria, aquí compartiendo en el chat, cuál es la posición que ustedes tienen, qué es lo que ustedes opinan, y vamos a llegar a conclusiones y compromisos, de manera que tenemos el chat abierto en los momentos que se vayan designando. Vamos a comenzar con una pregunta que tendría que ser obligada para comenzar este espacio, este taller. Esta pregunta, que pareciera que es muy sencilla, muy fácil de responder, realmente tiene implicaciones de muchos tipos y podríamos hablar de implicaciones personales o sí de tipo político o de alguna otra consideración que esté moldeando nuestra forma en la que concebimos la adolescencia. Entonces me gustaría que iniciáramos pensando y compartiendo justamente en este chat qué es para ustedes la adolescencia. Tampoco solicitamos un tratado completo sobre ustedes teóricamente cómo lo perciben o cómo la conciben, sino de manera personal, para ustedes, ¿qué es este periodo? ¿Cómo se constituye? ¿Qué es la adolescencia? A grandes rasgos, si pudieran compartirnos, voy a dar lectura a algunos de los comentarios que nos den y vamos entrando en calor en esta discusión y en esta reflexión. Veo que algunos de ustedes ya están compartiendo sus respuestas y vemos que la maestra Liliana nos dice que es una etapa de cambios importantes que forman al ser humano. La maestra Stephanie nos dice que es una época de cambios. Zulema nos dice que es la búsqueda del conocimiento para sí mismo. Y Cristian, el profesor Cristian nos comparte también su opinión y nos dice que es el proceso de construcción de la personalidad, en donde los cambios psicológicos y neuronales dictan el comportamiento del ser humano. Bien, muchas gracias. Tenemos por acá las opiniones tenemos la opinión de la profesora Elia. Es una etapa donde los chicos no son niños ni adultos, efectivamente, maestra. Tenemos a Sonia, que nos dice que es la etapa donde se busca encontrar la identidad. Y tenemos por acá un poco uno de los comentarios, de los últimos comentarios que se han escrito en este chat. Tenemos que nos dice Roberto que es una etapa en la que los jóvenes requieren de mayor orientación por su falta de toma de decisiones. Y tenemos también que nos dice la maestra Elisa que es una etapa psicoemocional del ser humano determinada por el contexto, la edad, varía según la cultura, y está llena de cambios, pero no debe de confundirse con la pubertad, aunque coincida en algunos casos. De manera general, podemos entonces ver que la percepción es el cambio, es la búsqueda de la identidad y por lo tanto es una etapa de construcción y de desarrollo. Entonces, vamos orientados bien y tendríamos que hacerlo. Nos toca laborar con adolescentes, nos toca convivir con ellos y nos toca más que nada ser nosotros los guías y los que planeamos cómo va a fluir este día, este tiempo que pasamos con ellos, que pensado en una temporalidad diaria, es el tiempo que pasamos con ellos en el salón de clases, es un tiempo considerable y por lo tanto nuestras intervenciones tienen que ser pertinentes. Vamos a considerar todos sus comentarios, en algunos casos no voy a poder tener la oportunidad de leerlos todos, pero estén seguros de que los estamos tomando en cuenta y de que los estamos leyendo. Vamos a continuar con el concepto propiamente de adolescencia y si lo tomamos como de una fuente a la que nos basamos para justamente tener estas consideraciones
definitorias y conceptuales, podemos pensar que efectivamente, podemos ver que la RAE lo define así, como un periodo de la vida humana que sigue a la niñez y que precede, por supuesto, a la juventud. Sin embargo, estos dos términos, este término de adolescencia y de juventud, pareciera que se usan de manera distinta y dependiendo del ámbito en el cual se encuentra el hablante, en el cual se encuentra aquella persona interesada a hablar de un grupo de personas que atañen a cierto grupo de edad, se usan dos posibilidades, dos términos. Tenemos el término de adolescencia, por supuesto, por un lado, y el término de juventud. Y la adolescencia, si lo pensamos en cuándo es que se utiliza, quizá nosotros lo hacemos de manera, incluso con esta forma de separación de términos, lo hacemos desde un aspecto psicoemocional, desde un cambio psicobiológico, psicopedagógico, en el que sabemos perfectamente cuáles son las implicaciones del término e incluso pensamos en el momento en el que se acuña el término. Sin embargo, si lo vemos desde el uso de la palabra y el término juventud, pues vemos que más bien este término atañe a disciplinas de tipo social. Y por lo tanto es más común enfrentarnos a un ambiente político o a otros ámbitos que no son necesariamente el psicológico, el educativo, el biológico, el médico, para hablar justamente de este grupo de edad. O bien hay quienes toman varias etapas de la vida y consideran que efectivamente la juventud es un espacio que viene posterior a la adolescencia. Sin embargo, tenemos que tener en mente que efectivamente estos dos conceptos pues, son más bien constructos que se han ido dando su lugar en el paso de la historia a través de todo el tiempo y a través justamente de cómo es que se percibe al adolescente en diferentes esferas de la vida. Y por lo tanto, vale la pena que consideremos que este término surge en un momento específico en el que justo las implicaciones y la investigación de tipo psicológico y tipo médico estaba dando pie a hablar de una etapa en la que se encontraron regularidades de tipo biológico. Por lo tanto, surge un término para hablar de estos jóvenes, de estas personas que se involucran en este grupo de edad. Entonces tenemos a Stanley Hall, que es efectivamente quien acuña el término, y si vemos la fecha, estamos hablando de una época en la que efectivamente hay cambios territoriales, que si lo vemos de una manera continua, es un cambio que no ha dejado de existir, pero hay un cambio en la concepción de ciudadano y de ser humano, y por lo tanto hay una forma nueva de reconocer quién es este adolescente. Y lo que hace Stanley Hall es que efectivamente en sus estudios y su primer texto que publica es en este libro donde empieza a utilizar este término, y su libro es justo este, que se llama Adolescence, Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. Entonces tenemos este texto en el que surge este término y todas estas otras posibilidades con las que se vincula el término, y por lo tanto pone a todos en foco a esta conceptualización que hace este investigador, por supuesto, desde la psicología. Y lo que él toma viene de toda una línea teórica que él estaba siguiendo. Y pues en esa línea teórica, en esas posibilidades de conceptualizar al ser humano, viene con una postura evolucionista en la que efectivamente hay cambios en la vida de los seres humanos, como lo hay en la vida de los seres vivos, y no solo en la vida de los seres que habitan la Tierra, sino en la historia misma de cómo se construyen las sociedades. Por lo tanto, él toma posturas darwinianas, evolucionistas, russoianas, pensando, por ejemplo, si recordarán, aquellos que leímos el Emilio, cómo es que se empiezan a encontrar estas particularidades de crecimiento, de pensamiento, de actuación en los chicos y específicamente en el Emilio. Y entonces, al pensar en esta evolución propia del ser humano, hace que su foco esté centrado en los cambios meramente biológicos, en los cambios que suceden en la parte física, asociada a los comportamientos, a las formas de expresión, si lo vemos desde el punto de vista discursivo, y por lo tanto él se pone a favor de una teoría de recapitulación. Esta teoría de recapitulación es esta en la que
como muchos otros teóricos, como Piaget, por ejemplo, se tiene la noción de que hay una constancia, una equiparación entre la forma en la que va desarrollándose el ser humano a lo largo de la vida y cómo se va desarrollando justo el continuo y la construcción histórica. Es decir, primero se inician con comportamientos mucho más rudimentarios, mucho más primitivos, y poco a poco se va perfeccionando cada una de estas habilidades que tienen las sociedades o que tienen los seres humanos como entidades individuales, y entonces hay una equiparación en términos históricos y en términos personales. Y en ese sentido, esta postura que él tiene hace reflexionar que esta etapa es una etapa que efectivamente trae un renacimiento. Si lo pensamos también en esta equiparación histórica que menciono, justo es una etapa de renacimiento en la que, posterior a justamente una edad medio, no, por no decir obscura, una edad pensando en el obscurantismo, pensando en la Edad Media, que viene siendo la que acaba de mencionar alguna de las profesoras, la pubertad, que tiene cambios muy fuertes a nivel físico, pero que está pensada justo más bien en la parte anatómica. Y en el caso de la adolescencia es este renacimiento por ser alguien que se autodescubre, alguien que se encuentra, alguien en quien muchos elementos de tipo abstracto empiezan a surgir y empiezan a moldear una personalidad. Por lo tanto, toda esta postulación y este enramado de teorías nos lleva a las primeras ideas sobre las etapas de desarrollo humano que se tienen. Por lo tanto, se abre un campo amplio de estudio para estudiar para prestar atención y foco a cada una de estas etapas. Y por lo tanto, se centra específicamente en las primeras etapas de la vida que preceden a la adolescencia y que la incluyen. Pensando en esto, pues entonces nos encontramos con que estos estudios sobre desarrollo humano, sobre etapas, periodos de la vida, tenemos que lo que va a caracterizar cada uno de estos periodos van a ser básicamente rasgos de tipo corpóreo, de tipo biológico, rasgos psicológicos y rasgos mucho más culturales. Entonces, si pensamos en cuáles son las implicaciones biológicas, los cambios que se dan a nivel corpóreo, todos estamos conscientes de cuál es ese tipo de cambios a los que se enfrenta el adolescente, incluso un poco antes, desde la pubertad. Y tenemos, por otra parte, la parte psicológica que se enfrenta ante esta construcción de personalidad y la parte cultural que empieza a tener una noción, una visión mucho más amplia y crítica de lo que le rodea, tanto a nivel social como a nivel político, a nivel educativo y a niveles de la cultura en general, su cultura misma, su ciudadanía, su pertenencia a un grupo. Entonces, teniendo estos elementos, vamos a ir considerando cada uno de ellos, dedicaremos menos tiempo a la parte biológica, siendo que es en la que todos somos expertos y específicamente porque ya pasamos por ahí y quizá es la que más presente tenemos por los cambios que implicó a nivel incluso perceptual. Vamos a pensar en este punto de vista, desde este punto de vista biológico, en cómo es este espacio que si lo vemos en esta ruta que sigue la vida del ser humano, pues es justo en este momento donde se completa la mayor parte de todo el crecimiento fisiológico, donde nosotros ya estamos conformados como un adulto capaz de procrear y no necesariamente capaz de hacernos cargo de nuestra labor como padres, pero fisiológicamente en este momento somos completamente capaces y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Si lo vemos desde un punto de vista sociocultural, como lo mencionaban también en uno de sus comentarios, tenemos que, dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, es que se dan diferentes formas de concebir a la adolescencia. Y entonces tenemos a algunos rituales, algunas sociedades, algunos grupos que buscan encontrar cuál es la manera más adecuada para introducir a este chico que ahora tendrá nuevas responsabilidades y tendrá que enfrentarse a nuevos elementos por medio de situaciones mucho más significativas, como son el caso en
en México, este ritual que tenemos, que son los 15 años y que se da primordialmente con las chicas, pero que cada uno de estos rituales hace referencia a eso que comentábamos, un renacimiento, un volver a ser o convertirte en eso que hoy tienes la capacidad de decidir que quieres hacer. Entonces, me gustaría que al respecto me compartieran cuáles son algunos de los rituales que ustedes conocen con respecto a su conocimiento general del mundo. ¿Cuáles son algunos de esos rituales que ustedes han escuchado por parte de algunos miembros de un grupo, de una comunidad, o incluso a nivel personal, a nivel familiar se pueden tener algunos elementos que son significativos en tanto que sí marcan una ruptura y por lo tanto a nivel emocional, a nivel psicológico, por supuesto que tiene una injerencia en el adolescente? Por ejemplo, por supuesto, nos dice el profesor Juan Manuel, dejarlos tener novia o no, efectivamente, por acá nos dicen la emancipación por embarazos, nos dicen la circuncisión o la primera cerveza con papá, claro, por supuesto. Tenemos también, nos dicen la presentación en sociedad, el matrimonio a los 15, a los 16 años. Tenemos perder la virginidad, por supuesto, el contacto con el alcohol, salir a bailes populares, por supuesto. Nos dice también la maestra Azucena, la mujer y su primera menstruación. Tenemos dejarlo salir con los amigos, es otro de los comentarios que nos dicen, el bar mitzvah, si ya nos pensamos en términos también de posturas religiosas. Tenemos que se les da mayor libertad, nos dice también el profesor Juan Manuel, la maestra Antonieta nos dice darles libertad para decidir su futuro, el profesor Alberto, dejarlos beber a los 15 años, por ejemplo, mayor cuidado en su forma de vestir, nos dice la maestra Sonia. Tenemos también al profesor Marcos, que es las experiencias y nuevas novedades. Hablar de los hijos, con los hijos sobre la sexualidad, dice el maestro César. Delegar ciertas tareas, claro, efectivamente. Todos estos elementos que son pequeños rituales, pequeños cambios, pequeñas formas de incidir en el cambio de percepción del niño al adolescente, son elementos que de manera cultural, de manera social, vamos construyendo. Y me gustaría compartirles a algunos de estos otros rituales que tenemos, no solo como nosotros, como participantes de una sociedad mexicana, o como las que han mencionado, que también hacen referencia a otros espacios. Por ejemplo, tenemos un ritual por parte de los algonquinos, que es una tribu de Canadá, y que ellos, bueno, ellos lo que hacían y que también es común en otros espacios sociales, era efectivamente invitar a los chicos o no invitarlos, llevarlos al consumo de una droga particular para que perdieran, para que se elevaran y para que perdieran una noción mucho más cercana de sus recuerdos de la infancia, que tuvieran un viaje en el que efectivamente dejaran atrás todos los elementos, las vivencias, el ser niño, el ser alguien más joven, un infante, para entonces volverse alguien más con esta mente en blanco. Y si la situación no funcionaba, bueno, entonces les invitaban a consumir un poco más para que surtiera efecto y quedaran como tabula rasa casi, pensando en que no tuviera ninguna clase de consecuencia. Tenemos otro ritual, por ejemplo, de un pueblo en Nigeria, que lo que buscaban era que efectivamente las mujeres bajaran al río y que estas chicas estuvieran ahí durante mucho tiempo cantando, emitiendo sonidos, expresándose verbalmente, de manera que pues las chicas pudieran romper un vínculo que desde niñas se creía que establecían con los dioses y con toda la fuerza del mar, toda la fuerza del agua, todos los espíritus del océano. Y por lo tanto, de esta manera, con un canto era una especie de rompimiento, de despedida, en la que ellas hacían este quiebre y podían comenzar su vida sin la necesidad de estar respaldadas por la fuerza que las acompañaba en ese momento de su infancia. Y por otro lado, bueno, en México tenemos también, que es bien sabido, que una forma en la que los jóvenes se hacían efectivamente hombres era participando en una guerra
unas guerras flóridas o en algún combate en el que efectivamente ellos pudieran llevar a un contendiente para que pudiera ser sacrificado por alguno de los sacerdotes de su pueblo. Por lo tanto, hay muchas formas de concebir esta ruptura y este inicio hacia un nuevo comienzo. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, pues hay muchas formas, hay muchas teorías para pensar en la adolescencia, para trabajar en relación al desarrollo humano, pero si nos enfocamos en una que particularmente se enfrenta a lo que vemos cotidianamente en la adolescencia, que es esta búsqueda de superar una problemática, de enfrentar un reto específicamente que tiene que ver con la interacción con los demás, la postura y la teoría de desarrollo que propone Erik Erikson, que es justamente distribuir las etapas de la vida, del desarrollo humano, en etapas que se relacionan con cada uno de los periodos. Y entonces lograr reconocer cuáles son las fortalezas que hacen a los que integran esa etapa para enfrentar y para solucionar un problema que pudiera ser de interrelación, pero además de interrelación, de una situación de conformación de la propia persona. Y que por supuesto en el caso de la adolescencia es de la personalidad misma. Esta es una postura de índole psicoanalítico, por lo tanto justo hace eso, encontrar cuáles son los elementos que hace que el individuo de manera inconsciente vaya utilizando para solucionar problemáticas. Y tenemos que en la adolescencia las crisis de los chicos se enfrentan justamente a través de la identidad y de la difusión de la identidad de los chicos. Los chicos tienen esta necesidad de reconocerse y por lo tanto de dejar que los demás los reconozcan a partir de una serie de actividades y de retos. Por ejemplo, si vemos estos retos que involucran esta búsqueda y esta cristalización de identidad, vamos a tener que está, por ejemplo, algo que no es una cuestión exclusiva de lo que observó Erikson o cualquiera de sus contemporáneos, sino que es algo que vemos nosotros en nuestras aulas todos los días, y es la definición sexual, por una parte, el reconocerte como una entidad que se siente atraída o que siente una pulsión hacia un sexo femenino o masculino. Y tenemos también la búsqueda de esa seguridad en sí mismo, el reconocimiento de roles, no personales solamente, sino de todos los que están a nuestro alrededor, un compromiso ideológico, la orientación, por supuesto, valorativa, ética, hacia los problemas de nuestra sociedad, los problemas de nuestro entorno, una conciencia espaciotemporal, es decir, saber en qué momento nos ubicamos, no solo de nuestra vida, sino de nuestro día a día. Es decir, tenemos ciertas responsabilidades y ciertas formas de actuar que deben de ser cubiertas en cada uno de los espacios en los que nos encontremos. Y por lo tanto, eso requiere de modificaciones en nuestra propia forma de comportarnos, en nuestras conductas, en la elección de cómo actuar en ciertos momentos. El aprendizaje vital que tiene que ver con los elementos de la salud, cómo es que yo soy capaz de cuidarme a mí mismo y ya no necesito que alguien más me indique cómo es que debo de hacerme cargo de mi salud y de mis beneficios de tipo higiene o que me permitan mantenerme en pie. Y bueno, la pertenencia a un grupo. Estos son elementos que Erikson define desde su teoría y que los vemos replicados y los vemos con otros nombres, en otras formas, en otras posturas, pero que nos encontramos con ellos en esta etapa y que lo sabemos de sobra. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo justamente de este momento que reconocemos como en la etapa que ubica Erikson. Y este es un ejemplo tomado de la novela de James Joyce, que es Retrato de un artista adolescente, y que justamente va así, y nos dice: Wells se acercó a Stephen y le dijo: dinos, Dédalus, ¿besas a tu madre por las noches antes de irte a la cama? Y Stephen contestó: sí. Wells se volvió a los otros y dijo: mirad, aquí hay uno que dice que besa a su madre todas las noches antes de irse a su cama. Los otros chicos se volvieron a mirar riendo,
Y Stephen se sonrojó ante sus miradas y dijo, no, no la beso. Todavía pensó cuál era la verdadera contestación. ¿Estaba bien besar a su madre o no estaba bien besar a su madre? Tenemos aquí esta situación a la que se enfrentan sin duda los adolescentes de no saber cuándo es correcto o cuándo ya no es correcto tener prácticas que en la infancia parecían completamente convencionales y que hay una ruptura y que si no se llegan a tener estos momentos de cambio, de charla, como los que ustedes comentan, es difícil reconocer cuándo este cambio y estas decisiones son correctas o ya está fuera de lugar para el círculo social en el que nos desenvolvemos. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cuál es para ustedes el mayor reto o el reto que en general, quizá ustedes no tienen una complicación mayor con el trabajo con sus adolescentes, pero cuál es el reto que se escucha de manera constante con respecto al trabajo de los adolescentes? ¿Qué es esto que nos cuesta más trabajo? ¿Qué es lo que hace que nosotros, profesores de este nivel, de secundaria, un poco más en preparatoria, que nos movemos en este círculo de chicos entre los 12 y los 18, 19 años, ¿qué es lo que nos cuesta más trabajo? Y nos dicen, la profesora Valeria nos dice entender sus actitudes y comportamientos, efectivamente. Nos dice la maestra Stephanie, reforzar los valores. Por acá nos dice el profesor Nathaniel, sentirse aceptado y valorado. Efectivamente, tenemos por acá también que nos dice la profesora Josefina, la propia aceptación, claro. El profesor Fernando nos dice que la inclusión, efectivamente, es otra de las dificultades. Nos dice captar su atención, nos dicen por acá, que acepten las reglas, efectivamente, que se integren al grupo al que pertenecen. La aceptación nuevamente sale como un elemento de dificultad. Ser aceptado por sus pares, nuevamente la aceptación, el trabajo con valores, la solución de problemas, las barreras de aprendizaje es un gran reto, sí, por supuesto, y que este es un gran reto que viene desde periodos más tempranos, ¿no? Desde incluso si puede ser una situación que se pueda visualizar desde el nacimiento, casi un poquito entrados los 2 años. Tenemos también por acá a la profesora Guadalupe, ser asertivo, por supuesto, es algo que es un reto, y tanto de nuestra parte hacia ellos como de ellos hacia nosotros, enseñarles sobre la asertividad. De pronto nosotros podemos llegar a tener comentarios que desde nuestra trinchera podrían parecer completamente asertivos, pero que para ellos no lo son, ¿verdad? Tenemos la búsqueda de la identidad como uno de los retos, tratar temas delicados, que además es una de nuestras labores, que sabemos que en muchos hogares no se tocan ciertos temas que a nosotros nos corresponde y nos toca tratar para efectivamente disipar algunas dudas o simplemente para dar el espacio de expresión. Que se incluya trabajo de forma continua y, bueno, su formación también es otro de los elementos, integración, valores. Efectivamente, los retos que tenemos como profesores son estos que nos comentan y todos estos a los que teóricos y demás postulantes sobre desarrollo se han enfrentado y han visto como elementos descriptivos. Y sin duda nosotros podríamos hacer una descripción perfecta de cuál es y cómo es este adolescente con el que trabajamos y al que nos enfrentamos. Vamos a ver, me gustaría presentarles una analogía, es una analogía bastante cercana a la forma en la que podríamos cambiar quizá un poco o volvernos un poco más sensibles a lo que es el ser adolescente. Y por lo tanto me gustaría que imaginásemos, que nos pusiéramos un poco en una situación hipotética y que pensáramos que vamos a construir nuestra casa. Y vamos a construir nuestra casa, pero esa es una idea que nos surge desde la verbalización y que de pronto quizá a nuestra pareja, a nuestros familiares o a nosotros mismos nos lo decimos. Voy a construir mi casa. Quizá es un poco complicado si lo pensamos en términos prácticos, pero vamos a posicionarnos en esa situación. Vamos a construir nuestra casa, pero para construir esta casa nosotros ya tenemos algunos elementos que de pronto dejamos de lado y que por lo tanto al
pensar en esta idea de construir la casa, nos vamos hacia elementos a futuro, pero dejamos de lado todo ese proceso por el cual atravesamos para llegar a producir esa emisión. Sabemos que es una casa, lo sabemos de sobra. Y lo sabemos porque hemos visto otras casas. Hemos visto otras casas en el entorno en el que nos desenvolvemos. Si vivimos en un lugar, tenemos la noción de cuál es una casa, a lo mejor una casa muy grande. Si vivimos en un lugar en el que predominan las casas grandes, a lo mejor una casa es vista como un departamento, a lo mejor una casa es vista como un espacio de 4 paredes. Depende de nuestra experiencia y de nuestro contexto, cómo es que hemos generado esa idea de casa. Pero no solo de casa, sino de casa ideal. Porque muchas veces toda esa exposición, porque los chicos, una cosa es que vivan, que estén dentro de un contexto, nosotros es que estemos dentro de un contexto, pero otra es que estemos cegados a lo que existe en otros contextos. Por lo tanto, esa noción de la casa ideal la hemos construido por toda una gama de experiencias que muchas son de primer plano, pero que otras vienen sumadas a otras interacciones que hemos tenido no necesariamente de manera personal. Por lo tanto, esta noción de construcción de casa ha sido producto de un constructo muy particular. Y la casa que la profesora Azucena o la maestra Blanca o el profesor Cristian tienen en mente como la casa ideal, es una casa que ellos han ido construyendo. Y si quizá coincidiéramos en algunos elementos, como que quisiéramos una casa con alberca, o que quisiéramos una casa a lo mejor en un lugar tranquilo, o una casa que tuviera una biblioteca gigante o una sala de juegos, eso dependerá, por supuesto, de los elementos por los que nos hemos ido empapando. Pero vamos a pensar en qué es lo que realmente necesitamos nosotros para construir una casa. ¿Cuáles son esos elementos que no necesariamente hacemos una lista y que quizá en ocasiones antes de emitir esa idea de quiero construir mi casa, tenemos que pensar? Me gustaría que igualmente en el chat me compartieran flashazos, ideas de qué es lo que debemos de considerar para construir una casa. Y vamos a tratar de hacer una lista entre todos de efectivamente cuáles son esos elementos para poder trasladar esta analogía al campo de una reflexión un poco más profunda sobre cómo es que se construye el adolescente. Entonces, bueno, tenemos varios elementos. Voy a empezar a leer algunos y vamos a ir construyendo entre todos. Y por supuesto que van a salir elementos muy personales. Por ejemplo, estoy viendo la idea de una familia en la construcción de una casa. Por supuesto que hay quienes consideran que una familia es necesaria para construir una casa, o habrá quienes no lo toman en cuenta. Me voy a ir un poco arriba en la ventana del chat para leer estos comentarios que ustedes nos comparten. Y entonces tenemos por acá. Tenemos una parte estructural, y si pudiéramos hacer una tipología de efectivamente cuáles son todas estas respuestas o todo lo que se necesita, veríamos muy, muy marcada cuál es lo que predomina, cuáles otros elementos son los que también podríamos pensar. Entonces nos dicen materiales, los cimientos, un proyecto, miembros de una familia, planos, un terreno, el tamaño que quiero que el que sea mi familia, una visión. Nuevamente aparece un proyecto. Por acá nos dicen cimientos, nuevamente planos, los cuartos, el número de cuartos que requiero, un albañil, por supuesto, un lugar para edificar, presupuesto, los permisos, tenemos que sea confortable y bonita, que estaría como dentro de la idea de la casa ideal, una buena familia con valores, puede ser o no puede ser un requisito, los ingresos, cuántos van a vivir, materiales, trabajadores, dinero, por supuesto, la orientación, si quisiera que le dé el sol de alguna manera o no, un croquis, un lugar, un proyecto, visualizar cómo la quiero, por supuesto, presupuesto, gustos, un lugar nuevamente. Tenemos por acá tener dinero, estabilidad emocional, buenas raíces, terreno, un boceto, opciones de tamaño, permisos, planos, materiales. Bien, tenemos una cantidad
muy grande de elementos que tendríamos que estar considerando al momento de construir una casa. Y vamos a pensar efectivamente en cuáles son algunos de esos, que estos son los que ustedes nos han dado. Nos han hablado de presupuesto, de materiales de ubicación, de compañía y de especialistas. Básicamente, si pensamos en cuáles han sido sus respuestas, podríamos pensar en que por ahí va esta situación, esta tipología de respuestas. Es decir, si no podemos tener la idea de nuestra casa ideal, podemos tenerla muy clara, haberla dibujado a los 7 años y solamente crecer esta casa ideal, o irla construyendo o generarla con alguien. Tenemos esa idea, pero hay que pensar en el presupuesto. Quizá en este momento cuento yo con las posibilidades económicas para construir una casa, pero no necesariamente esa casa de los sueños. Quizá mi casa ideal será muy difícil que yo la pueda construir en un corto tiempo, o a lo mejor en esta vida, o a lo mejor dependiendo cuáles sean esas expectativas que yo tenga con respecto a lo que puedo. Y en ese presupuesto, bueno, ¿por qué voy a priorizar? Voy a priorizar por un tipo de mosaico, por un tipo de acabado, por un tipo de herrería. ¿Qué es lo que voy a estar priorizando en ciertos elementos? Si lo pensamos en materiales y en ese sentido que se vincula con el presupuesto por este sentido. Y tenemos la ubicación. ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? Pero a lo mejor mi trabajo está en un espacio. Nos enfrentamos a una cantidad de problemas y dilemas que van con respecto a lo que yo pienso que quiero, porque quizás solo lo pienso, quizás realmente lo quiero, pero es una idea. Esa casa ideal es una noción y es un constructo que, como dijimos, se ha generado por el contacto con otros seres humanos, con otras experiencias, y por lo tanto la cantidad de problemáticas a las que nos enfrentamos y decisiones, por lo tanto, es infinita. La compañía, si voy a vivir solo, como mencionaban, si voy a vivir con 5 hijos, si no voy a tener hijos, si a lo mejor no voy a tener hijos, pero después surge que tenga un hijo, o que adopte un pequeño, o que vengan familiares a vivir conmigo, todos estos elementos que implican una problematización al planear una casa, porque si quisiéramos, si tuviéramos esa posibilidad de construir esa casa ideal, seríamos muy meticulosos, perfectamente meticulosos con cada uno de estos elementos. Sin embargo, cuando es ideal y nos vemos quizá lejos de esa construcción, no nos tomamos tanto el tiempo de pensar en cada una de las particularidades, pensando en cuánto cuesta el metro cuadrado en cuánto me van a salir las cortinas, sino que hasta que lo consolidamos nos ponemos a pensar en esas particularidades. Y ahora, si lo trasladamos entonces a la adolescencia, esta idea de la casa, podemos pensar que efectivamente, como en la adolescencia, esa noción de la casa es esa noción de persona que los chicos tienen conforme al contexto en el que se desenvuelven. Ellos saben que es una persona, ellos saben efectivamente cómo son las personas, cómo son los individuos, y lo saben con respecto a ese lugar en el que tienen este contacto en primer plano, pero también a estos otros pequeños mundos en los que se insertan, y que puedan ser virtuales, que puedan ser de tipo tridimensional, pensando por ejemplo en los asiduos jugadores de Fortnite o de otras plataformas de juego. Son ideas y son nociones que los chicos van conformando sobre qué es, en nuestra analogía, qué es una casa, pero en el caso de ellos, qué es una persona, qué es un individuo, qué es quién, y por lo tanto, quién soy yo. Si lo vemos entonces ahora desde de qué depende que, bueno, nosotros hemos decidido cómo queremos nuestra casa, es también llevándolo al ámbito adolescente, cómo es que el chico es que ha decidido en qué se quiere convertir y cómo es que se va convirtiendo en una persona con las características de estas que ha visto, pero no solo de las que ha visto, sino de las que considera y selecciona como las más propicias, las más efectivas para ellos ser la persona ideal. Por supuesto que nadie tiene en su mente en ningún momento que quiere ser una persona opuesta a lo ideal. Sin embargo, los niveles de idealización y de percepción de la constitución que tenemos como seres cambia, por supuesto, y por lo tanto tenemos esta diversidad de ideales, de personas y de gustos.
Entonces tenemos que, en ese caso, está la parte individual. Y por lo tanto, vamos a ver que todas esas dificultades que veíamos y que ustedes compartían en el chat, a las que nos enfrentamos al construir una casa, en el caso de la adolescencia, son todos los problemas y las situaciones problemáticas a las que nos enfrentamos justamente para lograr esa idealización, volvernos en eso que consideramos la casa ideal. Y en nuestro caso, de adolescentes, la persona ideal, la persona que quiero ser. Y por lo tanto están constantemente en este círculo de problematización. Absolutamente todo es problematizable. Y como todo es problematizable, pues entonces exige que efectivamente haya una diversidad de respuestas. Entonces, si lo pensamos así, es justo el tipo de preguntas que se cuestiona y se hace todo el tiempo el adolescente. Nosotros no lo hacemos en este sentido, pensemos en, bueno, ok, construir una casa, pero puede ser cualquier elemento, seleccionar un trabajo, hasta decidir por qué camino nos vamos a ir, implica un proceso de problematización y de ver más atrás los motivos que están incidiendo en nuestras decisiones. Por lo tanto, el chico se pregunta quién soy, qué sé, por qué lo sé, cómo es que lo he aprendido con este sentido de la experiencia, qué es lo que quiero y a qué me puedo enfrentar para conseguirlo. Y ese que quiero, por supuesto, sabiendo que siempre eso que estoy construyendo y eso que estoy buscando va a tener un impacto completo en mi persona. Entonces, por lo tanto, si pensamos en justo estas tres preguntas derivadas de esta analogía, podemos ver que efectivamente la adolescencia es ese proceso de personalización y proceso de problematización constante. De este hacer consciente con SC y con C, de las dos maneras, estos dos tipos de conciencia, y hacer consciente justo cada una de las decisiones y de los elementos que desde atrás, y no solo dentro de este periodo, están generando una idea en mí sobre quién soy y quién es esta persona que quiero ser. Por lo tanto, es un momento en el que hay muchos autos. Tenemos el autodescubrimiento, la autorregulación, la autodefinición y algunos otros autos que pudiéramos pensarlos en esta situación justo de problematizaciones y de formas de descubrirnos. En el caso de dónde estoy, es por el otro lado, si nos enfrentamos ante estos autos, tenemos estas mentes y todo dónde estoy geográficamente, evolutivamente, históricamente, personalmente, familiarmente, esta ubicación de la que ya hablaba también Erickson, espacio-temporal, que me sitúa en un espacio de mi propia vida, pero de mi vida en sociedad. ¿Y a qué me enfrento? Y bueno, podemos enlistar todos los problemas que nos vengan a la mente son los problemas que podemos enlistar. Por lo tanto, pensando, nuevamente recuperando esta analogía de la construcción de la casa ideal y de la construcción del ser humano como ser humano que se visualiza como ideal, vemos que los adolescentes, bueno, son personajes de un determinado momento y de ciertas condiciones sociales. Son seres humanos que atraviesan por un proceso de personalización y por lo tanto se enfrentan a demasiadas situaciones problemáticas. Son observadores y experimentadores del laboratorio de la vida, son electores constantemente y son algunos otros elementos que me gustaría, son algunas otras personas, elementos, podríamos incluir cualquier sustantivo que pudiera vincularse con esta analogía y que nos permitiera ver cómo efectivamente cualquier problema que los chicos enfrenten es un problema mayúsculo y al que nosotros debemos prestar atención. Me gustaría que me completaran este último bullet que inicia con la palabra son, con qué otra cosa son los adolescentes, pensando en estos elementos, esta particularidad de elección constante. Son emprendedores, son creativos, son aprendices voraces, seres en construcción, son impulsivos, son personas que propician la unión familiar, son empáticos, son dinámicos, son soñadores, son modelos, son creativos, son multiaplicativos, son pensantes, son inteligentes,
son dinámicos, son idealistas, son individuos que adolecen de su entorno, son imaginativos, son activos, son personas sin miedo, son personas en un proceso de formación personal y social, son solidarios, son diversos, son dispersos, son dinámicos, son curiosos, son imprescindibles, son amigables, son seres humanos que se arriesgan ante diversas situaciones, son moldeables y maleables, son seres con sentimientos, son constructivos. Y efectivamente, es muy, muy gratificante ver cómo efectivamente la concepción de la adolescencia es positiva, es realmente positiva cuando los enfrentamos a esta forma de concebir a los chicos como estas personas que no es una situación que ellos hayan elegido, es una situación de construcción. Y como construcción de una casa hay una múltiple cantidad de factores que inciden. Entonces, pensando pues, en esto que ustedes nos comparten, como las condiciones sociales son diversas, las situaciones problemáticas son diversas, lo observable es diverso, los resultados experimentales son diversos, los descubrimientos que van haciendo sobre cada minúscula cosa o mayúscula a la que se enfrentan son diversos, pues entonces tenemos que las elecciones que van haciendo sobre cualquiera de estos experimentos, sobre cualquiera de estos intercambios, pues son completamente diversos. Y por lo tanto, como decían en el chat, los adolescentes son diversos en general. Y por lo tanto vamos a pensar bueno, si vemos que están en esta condición de problematización continua, vemos que todo puede ser un problema. Y absolutamente todo puede ser un problema, sin importar el tamaño, sin importar la forma, sin importar cómo es que nosotros visualicemos el problema para ellos. Cada elemento es un problema. Y a mí me gusta pensar un poco en muchas de las veces que he platicado con profesores, con especialistas, con talleristas que trabajan con adolescentes, platicamos sobre esta famosa serie que seguramente muchos de ustedes ya han visto, esta serie de las 13 razones, y que en esta serie efectivamente el problema que se presenta al personaje central puede ser observado como un problema muy grande o puede ser observado como algo que no tendría por qué ser un elemento central de generación de una serie o de generación de un problema como el de la chica que es la protagonista de la historia. Por lo tanto, habría que pensarnos cómo es que visualizamos esta serie nosotros que estamos trabajando con adolescentes. ¿Creemos que es una situación que no valía la pena o realmente le damos su lugar a problemas del tipo que tuvo la protagonista, por ejemplo? Y por lo tanto, sabemos que nosotros, en el momento en el que estamos, en esa construcción que ya hemos alcanzado y que está casi culminada con nuestro ideal de persona, que ya estamos convertidos en eso que nosotros hemos ido eligiendo, sabemos distinguir entre cuáles son problemas de mayor relevancia y cuáles son problemas que no exigirían o no deberían de exigir tanta importancia. Sin embargo, en el caso de los chicos, todos están vistos de la misma manera. Todos son problemas más grandes. Quienes centramos la atención hacia las situaciones que son de mayor importancia en términos de resolución y de tratamiento, somos los adultos. Pero los adultos también que hemos construido esta jerarquía a partir de elementos muy propios también de las ciencias médicas, muy propios también de los trabajos que se hacen con respecto a la epidemiología en este caso, ¿no? Esta posibilidad de ver qué tan frecuente es encontrarnos con una situación de tipo de salud mental o de salud en general, salud pública, que lleve a los chicos a una situación extrema o a una situación de desprotección. Por lo tanto, en esta disciplina de la epidemiología se han ido marcando a partir de datos estadísticos, a partir de elementos tangibles, cuáles son las problemáticas que requieren de un mayor tratamiento. Pero de un mayor tratamiento hablando de un completo grupo que corresponde a esta etapa. Sin embargo, cada uno de nosotros sabe cuáles son esos problemas que en nuestro salón
deben ser considerados con mayor o con menor detenimiento. Estos se esperaría que fueran los abarcados, los estudiados por absolutamente toda la población que trabaja con adolescentes. Sin embargo, otros elementos son algunos en los que nosotros somos los únicos que sabemos cuál es la intensidad de cada elemento. Y al respecto, bueno, hay dos términos que son los que se utilizan justamente en epidemiología, que es la morbilidad y la prevalencia, y que tiene que ver con el porcentaje de la población que tiene algún padecimiento, que sufre de alguna condición psicosocial que efectivamente, o de salud, que efectivamente está generando una dificultad o un advenimiento para su salud o sus propios derechos incluso. Y la prevalencia, que es efectivamente qué tan grande es la proporción de los individuos que tienen esta dificultad o una situación como las que pudieran ser de mayor atención en la adolescencia. Y para determinar efectivamente cuáles son esos elementos, pues tenemos algunos factores de riesgo, que serían esos elementos de vulnerabilidad a los que se enfrentan los adolescentes de manera continua, la morbilidad, que es esta proporción de la que hablábamos, y la mortalidad. Considerando estos elementos, es que efectivamente la epidemiología se ha encargado de reconocer cuáles son las enfermedades, los padecimientos, las condiciones que requieren de mayor atención y que son, por supuesto parte de los elementos curriculares que nosotros abarcamos en la educación formal. Y es eso que hace esa punta de nuestra curva normal. ¿Qué es lo que hace que sean los problemas de mayor urgencia y de mayor gravedad? No quiere decir que desaparezcan, como mencionábamos. Los otros permanecen y nosotros los tratamos de la manera en la que consideremos mucho más adecuada. Me gustaría que compartieran igualmente en el chat para ustedes cuáles son los problemas que, pensando en esto que comentamos desde la epidemiología, requieren de mayor urgencia en la adolescencia y que son efectivamente, pueden ser elementos que generen situaciones de mortandad, situaciones de desprotección, situaciones extremas de sentirse privados de elementos psicoemocionales, sociales o legales. Tenemos, por ejemplo, acá nos están compartiendo algunos de los problemas que efectivamente encuentran en sus alumnos. Me voy a regresar al inicio del chat para dar lectura a algunos de sus comentarios. Y tenemos la inseguridad, nos comentan los problemas de autoestima, los problemas que están ligados a aceptación, las adicciones, trabajo de prevención de embarazos, la inseguridad, por supuesto, nos comentan. También nos comentan, por acá tenemos, a ver, tenemos por acá el bullying, la identificación psicosexual, nos dicen las amistades peligrosas, el maltrato familiar, el cutting, la depresión, la heroína, la electrónica, el trabajo con las tecnologías, el mal uso, la aceptación, el abandono emocional, la falta de presencia de la familia, las adicciones, el descuido familiar, los roles que juegan en los medios de comunicación en la vida de los chicos, el mal uso de la información, las redes sociales, el abandono, la exclusión, los retos y la orientación. Y nos dicen el autoconocimiento también, las sustancias, los grupos tóxicos, la sexualidad, el excesivo uso de redes sociales. Efectivamente, ir por el camino fácil también sale por ahí. Estos son comentados por ustedes como estos problemas de mayor incidencia. Y efectivamente, cada uno de estos problemas puede tener como resultado alguno de estos elementos y el mayor resultado, el resultado más negativo es por supuesto que la mortalidad, y no solo la mortalidad si lo vemos en un sentido físico, sino que en el caso de la depresión, la mortalidad puede ser vista como ese aislamiento personal en el que ya no hay absolutamente nada que me mantenga vivo, sigo vivo, pero a mí, de manera personal, de manera emocional, no hay un vínculo que me permita sentirme vivo. Por lo tanto, la mortalidad en términos de conteo de nacimientos y mortandad, como se puede ver en términos legales, de existencia, o en términos
emocionales y que nos hacen ser o sentirnos parte de un espacio. Entonces, efectivamente, ustedes nos han compartido estas que son algunas de los problemas que hay que atender, las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual, el bullying, la violencia, la depresión, el embarazo, la bulimia, la anorexia, los tatuajes y la laceración personal, como decían, del cutting o los tatuajes mal realizados, con bajas normas de higiene, el mal uso de las redes sociales, por supuesto, y algunos otros más que pudieran ser de menor impacto, pero no de menor espacio para tratamiento. O que efectivamente en los casos de cada una de estas problemáticas suelen ir acompañados de otras situaciones un poco menores, pero que si las ponemos en un conjunto se van acumulando y nos llevan a estos elementos ya titulados como tal de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos esto a lo que nos enfrentamos en el día a día y que sin duda es es un elemento por el cual, si lo pensamos en estos términos curriculares, se ha dedicado este espacio para trabajar la parte emocional con los chicos y poder dar atención a temas de este índole. Y bueno, los datos a los que nos enfrentamos, sin duda, con respecto a estas problemáticas, son importantes, son datos que encuestas arrojadas en México por la Secretaría de Salud o por otras instancias como el INEGI, por ejemplo, nos dejan ver cuál es el esquema general de los chicos y por lo tanto lograr marcar esa punta de nuestra curva normal como los puntos de mayor atención. Y tenemos, por ejemplo, que en cuanto al consumo de drogas, por esta encuesta realizada justo para determinar cómo es el consumo de drogas, de alcohol y de tabaco en México, tenemos que de una población que consistió en 2.440 adolescentes de entre 12 y 17 años, es decir, que se encuentran cursando la secundaria y la preparatoria, nos encontramos que los chicos nos dicen que del 46% de los chicos encuestados, hombres, 46% de hombres, consumen alcohol o han consumido alcohol en algún momento de su vida o de manera regular. En el caso de las mujeres, 39.7% son las que contestaron que han consumido alcohol en su vida en algún momento. En el caso de las drogas, esta misma encuesta refiere a que con respecto a la encuesta anterior que se realizó en 2011, hubo un incremento con respecto al consumo de marihuana y que se ha permanecido en aumento con respecto a los años anteriores, pero que el consumo de marihuana empezó antes, iniciando, no está el dato, a partir de los 15 años, el consumo de marihuana. En el caso del tabaco, tenemos que la edad promedio que se obtuvo de esta encuesta para el consumo de tabaco diario es de 19.4 años. Y aunque pareciera que ya está dentro de un grupo de edad en el que ni profesores de secundaria ni profesores de bachillerato nos encontramos de manera tan regular, vemos que este es un promedio. Por lo tanto, eso quiere decir que si hacemos un recuento o si nos vamos un poco a estudiar los datos, nos vamos a encontrar en que el inicio de consumo de tabaco inicia mucho antes de los 19 años. Es decir, están expuestos a esta droga desde muy temprano y por lo tanto se homogeneiza el consumo de toda la población a esta edad. Y tenemos que, con respecto al INEGI, lo que nos dice, esta es una cifra que en lo personal me pareció alarmante con respecto a los suicidios. El INEGI reporta en el 2016, que se detectaron en general en la población mexicana de toda la República 6.285 suicidios en el 2016, de los cuales 2.599 fueron entre personas de 15 a 29 años. Esto habla de una incidencia importante con respecto a la toma de una decisión por elementos que fueron efectivamente no problematizados de manera adecuada para decidir caer en o optar, como mencionaban también en el chat, por un camino que no necesariamente es el más fácil, pensando en más fácil para quién y desde dónde.
Y con respecto a la deserción escolar, tenemos que también en una encuesta intercensal de 2015, 83% de los adolescentes, entre el rango con el que trabajan, de los 12 a los 17 años, acuden a clases en secundaria y preparatoria, siendo que el 16.2% no lo hace. Y en este sentido, ese es otro de los elementos, otro de los puntos que son de necesidad inmediata, atender a los motivos por los cuales la deserción escolar está prevalente y es una situación que necesita ser atendida. Y finalmente, en el caso de los reportes con SIDA, es incluso importante ver cómo es que se hace el recuento. El recuento marca desde 1983 y hasta 2016, viendo cuál es la historicidad de los casos reportados con SIDA, pensando en la multiplicidad de esta enfermedad dependiendo de las parejas sexuales o de las situaciones de transmisión sexual que efectivamente han hecho que la enfermedad, aunque pareciera que como lo vemos en términos de difusión, no es como quizá en los años 90, que el SIDA era el elemento que se anunciaba. Hoy son otras enfermedades de transmisión sexual y no solo el SIDA, pero en el caso del SIDA llama mucho la atención esta historicidad, y vemos que en el caso de los chicos de 10 a 14 años, en 2016, haciendo un recuento de mujeres, tenemos el 41% de casos detectados, de un total importante de casos diagnosticados hasta 2016. Tenemos un rango importante de casos que se detectan desde muy temprano, que son desde los 10 años a los 15, los 19 años, y prevalece en los hombres, que son los detectados con esta enfermedad de transmisión sexual. Entonces son posturas y son elementos en los que hemos tenido que trabajar no en este momento, sino desde hace tiempo con nuestros chicos, pero que lo hacemos desde el ámbito emocional, proviendo de un espacio que efectivamente nos permita discutir estos puntos, pero hay que también pensarlo desde el punto de vista pedagógico y psicopedagógico. Toda esta información a la que hemos tenido acceso, toda esta información que estamos platicando el día de hoy, toda esta información que de una u otra manera hemos estado adquiriendo y actualizando constantemente, tiene que tener una incidencia pedagógica y una incidencia psicopedagógica, es decir, en nuestra intervención, no solo en ese espacio de trabajo en lo emocional, en lo socioemocional, sino en nuestras acciones generales de atención y de intervención docente. Y por lo tanto hace falta que también, aunado a todas esas problemáticas adolescentes, esas problemáticas de urgencia, pensemos en cognitivamente quién es este adolescente. Como mencionaban, son chicos creativos, son chicos capaces, son chicos inteligentes. Y efectivamente esto es una situación que tenemos que considerar. Si lo vemos desde una postura también de desarrollo, de estudios de desarrollo humano, vamos a ver que Piaget nos habla sobre cuáles son las características del pensamiento formal que distingue a los jóvenes de esta edad. Y entonces vamos a ver que son chicos que trabajan a partir de hechos reales, de hechos verificables. Por lo tanto, hay veces que planteamos muchas situaciones que no pueden ser corroboradas porque no son reales. Pensemos, por ejemplo, en los problemas de matemáticas muchas veces, que es realmente difícil pensar en cuándo es que realmente voy a aplicar esa misma fórmula a una situación que me está planteando el problema, cuando no es algo que yo vaya a vivir o que no es algo que esté dentro de mi entorno. Por lo tanto, aquello a lo que enfrentemos a los chicos tienen que ser completamente hechos verificables. Otro de las particularidades, de las características funcionales del pensamiento formal es el carácter hipotético y deductivo. Es decir, los chicos pueden explicar efectivamente esas realidades, esas verdades, a partir de variables, a partir del aislamiento de variables y de la constitución de varias, para dar una explicación y poder argumentar por qué ellos creen. Es importante pensar en esa particularidad de hipotético y deductivo, en el que ellos van a construir lo que ellos creen que puede dar una explicación a ese hecho real. Por lo tanto, hay que darles esas opciones para que ellos puedan establecer
hipótesis y creencias y así fomentar ese trabajo de sistema de creencias, de sistema de ideas, para que efectivamente ellos puedan tomar las que sean más adecuadas, puedan aislar las variables ideales para plantear una hipótesis. Plantear una hipótesis posteriormente nos va a permitir generar o corroborar un juicio y posteriormente tomar una decisión, ya sea sobre cuál va a ser la fórmula que voy a utilizar para un elemento u otro, o bien para una cuestión mucho más de tipo personal. Y la última situación que a grandes rasgos mencionamos acá es el carácter proposicional, es decir, los chicos pueden generar una cantidad de enunciaciones que pudieran dar una explicación. En un momento, en la cuestión hipotética, vamos a pensar que efectivamente todo ese aislamiento de variables es la capacidad como experimentadora, como ese cubo de Rubik, que efectivamente ellos arman en silencio y que de manera proposicional, es decir, de manera verbal o verbal oral o verbal escrita, ellos son capaces de explicar y de rectificar cómo es que han llegado a esa hipótesis, cómo se ha construido, cómo la han diseñado, cómo han llegado a ese resultado. Por lo tanto, hay que buscar que efectivamente cada una de los trabajos que hagamos con los chicos permitan que ellos puedan elaborar estas proposiciones pensando en 4 tipos de operaciones que ellos logran hacer. En este movimiento de Rubik no todo se puede mover, sabemos que hay combinaciones posibles y dentro de esas combinaciones que ellos pueden generar, que ellos pueden establecer, pueden generar proposiciones de identidad, es decir, de reconocimiento, de descripción. Por lo tanto, las actividades que pensemos será bastante positivo pedir descripciones, pedir pequeños ensayos para ir fortaleciendo hasta llegar a un nivel correlativo, pero de manera inicial, que además después se va a ir construyendo con proposiciones mucho más elaboradas, proposiciones que sean mucho más descriptivas y proposiciones que se basen justo en ese elemento que puedo ver, que puedo percibir, que puedo reconocer, para posteriormente poder contradecir y poner en oposición a otras realidades, a otros elementos que me resultan visibles, que me resultan perceptibles, por los que puedo trabajar. O poner en situación de reciprocidad y de similitud, de paralelismo, para poder empezar a argumentar. Y entonces, una vez que yo puedo poner en paralelo, puedo elaborar y puedo proponer situaciones mucho más alejadas a las ideas iniciales y yo ser quien dé alternativas de solución, alternativas sistemáticas para trabajar nuevamente regreso a las cuestiones matemáticas, una propuesta de solución. Vamos en un sentido gradual en el que todas las proposiciones de los chicos deberían ir en parejo con el tipo de asignaciones que hacemos a nuestros alumnos. Es decir, en un primer momento trabajar en un nivel de proposiciones mucho más de tipo y de reconocimiento para irnos moviendo poco a poco hasta ese momento de proposiciones en las que hayan propuestas por parte de los chicos en sentidos de contraposición, de contraargumentación, de proponer realmente algo que yo esté creando. Es esta etapa de creación y de abstracción, pero no solo abstracción tiene que ver con el arte, sino en general con la forma en la que se vive. Y bueno, tenemos, por lo tanto, tenemos estas particularidades, ¿no? Sabemos entonces que los adolescentes pueden observar, pueden cuestionar sobre la veracidad de un hecho, pueden reconocer las causas y efectos de una situación, explicar y contrastar sus hipótesis. Es decir, saben cuando algo es, saben cuando algo no es, y por lo tanto saben cuáles pueden ser los efectos de uno y otro elemento para explicarlos, revertirlos y ponerlos en contraposición para dar opciones hacia otras explicaciones de otros ámbitos. En ese sentido, hay que tratar de que nuestra labor se centre justo hacia estas acciones de observación, de cuestionamiento, de experimentación. Y me gustaría que muy brevemente me compartieran cuáles son las actividades que ustedes propondrían para fortalecer efectivamente estos grados de desarrollo de pensamiento formal en sus estudiantes,
qué actividades podrían plantear, qué formas de desarrollar alguno, quizá no todos, alguno de estos elementos, alguna de estas propiedades funcionales, qué es lo que ustedes propondrían. Y tenemos por acá, Carlos nos dice la confrontación. Muy bien, efectivamente, es una muy buena manera. Tenemos ejercicios de actividades de convivencia, el debate, los debates, los dilemas sociales, los dilemas teóricos, la lectura, las mesas redondas, que escriban un plan de vida, la evaluación entre pares, análisis de casos, actividades experimentales, talleres vivenciales, lectura comentada, lectura y discusión de noticias, cambios de roles, diálogos, reflexión, proyectos, efectivamente, trabajo colaborativo, clarificación de valores, estudio de casos. Nuevamente nos comentan, sí, efectivamente, mesas redondas, sí, prácticas experimentales, por supuesto, efectivamente. Todos estos trabajos reflexivos son efectivamente algún foro de discusión, por supuesto, son los que nos van a llevar a desarrollarlo. Aquí hay algunos de los que ustedes ya han dicho, diarios, registros, rúbricas, ellos mismos, nosotros trabajamos con estos nuevos instrumentos de evaluación, podemos solicitar que ellos mismos elaboren sus rúbricas para evaluar, para observar, para reconocer algunos particularidades de nuestra asignatura, independientemente de la que sea, trabajar con problemas reales efectivamente, dar varias alternativas de solución o que las busquen estas alternativas de solución, trabajos de creación personal, por supuesto, réplicas de trabajos ya elaborados, que es algo a lo que algunos se enfrentarán en algún momento en su vida laboral, tendrán que replicar elementos que se han hecho por otras empresas en otros momentos históricos, empezar a hacerlo desde la secundaria con pequeños proyectos ayuda y nos va formando también en ese sentido, fortaleciendo todos estos rasgos del pensamiento formal, como lo hemos comentado. Y entonces, si combinamos esta parte pedagógica propiamente con la parte psicopedagógica, entonces nos vamos a orientar a los chicos hacia la resiliencia. Nosotros, si les damos la oportunidad de desarrollar estas capacidades formales que están, por supuesto, vinculadas con la parte emocional y psicopedagógica, se van a reforzar elementos de la identidad que cada uno de los chicos tenga. Por lo tanto, nos encontramos en toda esta propuesta, no solo mexicana, con respecto al trabajo en educación, que incluye el trabajo con la resiliencia y que es efectivamente esa posibilidad del ser humano de asumir y afrontar situaciones límites, situaciones problemáticas, y no solo afrontarlas, sino saber sobreponerse a ellas. Entonces, justo es a partir de ese concepto que logremos interiorizar y que logremos apropiarnos para que nosotros podamos llevar a nuestros alumnos a esto, justo a que se reconozcan, a que sepan, a que ubiquen que estas habilidades, tanto de tipo cognitivo y por supuesto de tipo personal, de tipo emocional, las puedan utilizar para sobreponerse a situaciones problemáticas como las que hemos venido platicando, las que han ustedes compartido, y entonces que puedan hacer frente a la adversidad en general de su vida. Y por lo tanto, los chicos tienen que tener en claro cuáles son estos rasgos que les permitirían o no tener esta habilidad para poder sobreponerse, para poder enfrentarse y ser capaces de salir de una situación problemática. Por lo tanto, la parte de la explicitación es muy importante. Esto que decíamos, que además es esta capacidad de la que hablábamos con respecto al manejo de proposiciones, a toda la posibilidad de expresar en voz alta, de poder decir cuáles son los elementos que yo utilicé para llevar a cabo este proceso, cómo lo invertí, cómo lo negué, cómo lo contrapuse, que ellos también reconozcan así dentro de procesos individuales, cuáles son los elementos que podrían ser elementos que los vulneraran, es decir, cuáles son los factores de riesgo que no les permiten o que les imposibilitan llegar a solucionar una situación problemática. ¿Y cuáles son los factores protectores? ¿Cuáles son esos elementos con los que cuento? Mi familia, mi maestra, mis amigos, el hecho de que toco un instrumento, quizá que soy buenísimo para trabajar, para dibujar, para desarrollar mi oralidad,
Todos y cada uno de nosotros tenemos elementos y factores protectores de índole familiar, de índole psicológica, de índole emocional y de índole cognitiva. Por lo tanto, todos contamos, todos sin excepción, tenemos factores protectores, y que los chicos se hagan efectivamente conscientes de eso va a permitir que se desarrolle esta habilidad, esta forma de poder sobreponernos y enfrentar situaciones. Por supuesto, con la conformación de la personalidad es que esto se va haciendo evidente y podemos sobreponernos. Esto es un poco lo que ya habíamos mencionado, estas habilidades que nosotros tenemos que trabajar, llevarlos a reconocerse, a trabajar la desconfianza y entonces trabajar con cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo que van involucrándose en cada una de estas dificultades, la desesperanza, cómo lo voy a trabajar, cuáles son los elementos que te van a dar a ti fortaleza para poder sobreponerte a cuestiones que te produzcan ansiedad al no haber conseguido algún elemento, alguna situación que hubieras estado esperando, y la incapacidad de espera, por ejemplo. ¿Cómo podemos entonces trabajar cuáles serían los factores que nos permitieran trabajar esa posibilidad de ser más tolerantes a la espera, a la frustración? Cómo trabajar una cuestión de autoridad, dificultades para discriminar, en fin, estas situaciones que son algunas de las que nosotros nos enfrentamos de manera cotidiana con nuestros chicos. Entonces, hay que buscar espacios dentro de nuestras clases o dentro de este espacio de educación socioemocional para hacer conciencia sobre cada uno de estos elementos, cuáles son las cosas que me van a permitir construir esa casa ideal, que me van a permitir sobreponerme, y qué es lo que tengo y qué es quizá las barreras, cuáles son quizá las barreras a las que me podría enfrentar. Y siendo así, entonces vamos a ver que algunas de las otras alternativas que nosotros podemos ir desarrollando para trabajar la resiliencia con nuestros chicos y generar a esta persona empática, autónoma, perseverante, tolerante, podemos llevar a cabo una gama de actividades bastante amplias. Aquí solamente hay algunas de las actividades que podríamos hacer para justo trabajar estos elementos: un cine debate, espacios mucho más amplios para la literatura, para la discusión, para participar en proyectos y redes sociales, para orientación y tutoría. Es precisamente donde entra este recurso, esta posibilidad de apoyo para manejar el tiempo libre, para la recreación, para el arte, generar grupos de apoyo entre pares, grupos heterogéneos, homogéneos, la relación con los padres, cómo es que se va a manejar, pensando en que efectivamente es un factor protector y que los chicos se asuman como tal en el caso de que lo sea. Desafortunadamente hay casos en los que más que factores protectores pueden llegar a ser factores de riesgo, pero entonces asumir cuáles son las situaciones que pueden darme más fortaleza cuando tengo algo que se contrapone a ella. Y algunas otras estrategias que a ustedes les permitan trabajar justo esta ambivalencia con los chicos y ponerlos en esta situación de observación. Así como presentamos o platicamos sobre esta analogía, sobre la construcción de una casa en relación a cómo es complicado ver a la adolescencia y reconocer al adolescente, me gustaría que compartieran igualmente en el chat una analogía de su propia creación, y que de su propia creación nos dijeran cómo podría ser también análogo un momentito de la vida con la adolescencia. Yo aquí les doy un ejemplo y añadido al caso de la construcción de la casa, en la que pongo por acá. La adolescencia es como lo que se siente al estar afuera de un cuarto del que solo se asoma una luz cálida, con la puerta entreabierta, sin acceso visual a lo que hay dentro, invadido por el miedo y la curiosidad. Si lo pensamos, es un entro, no entro. Quizá lo que vea al entrar me va a cambiar, quizá no va a producir nada en mí. Es esa sensación que nosotros podríamos estar experimentando. Esa es una analogía que puede servir como ejemplo. Me gustaría que compartieran ustedes una analogía de su propia creación, una analogía que ustedes ya hayan escuchado, para poder cerrar con una visión quizá un poco más abstracta, un poco más romántica, sobre cómo es que visualizamos nosotros la adolescencia. Será
será interesante ver estos primeros ideas que compartieron ustedes al inicio de la sesión con respecto a qué es la adolescencia en términos muy prácticos y qué es la adolescencia en términos mucho más comparativos y análogos a situaciones que experimentamos. Voy a leer algunas de sus analogías, regresándome al inicio, y nos dicen, es como plantar un árbol, nos dice la maestra, no, nos dice el profesor Maximino, nos dice es como sembrar un árbol. El profesor Carlos nos dice es una planta que hay que cuidar y alimentar. La maestra Liliana nos dice la vida del adolescente es como subirte a una montaña rusa. En ocasiones ellos suben y en otras bajan en el carrito de la vida. La profesora Silvia nos dice es realizar una actividad nueva, es como tocar un instrumento. La profesora Leticia nos dice el ser humano más noble donde nosotros podemos ir construyendo. Efectivamente, es un campo bastante propicio para la construcción. La profesora Blanca nos dice es como el cambio climático. El profesor Roberto nos dice ser como el cuidado de una mascota, que implica bastantes cuidados. La profesora Josefa nos dice que es cambiar de lugar, es como cambiar de lugar de residencia, por supuesto. La profesora Norma nos dice, yo siempre la relaciono con la conjugación de los verbos irregulares. Muy, muy buena analogía, así por acá en inglés, los verbos irregulares. Cada uno cambia como se le da la gana. Excelente analogía, maestra. La profesora Guadalupe nos dice, es como estar en un parque de diversiones. La profesora Janice nos dice, es como ir subiendo una montaña en la cual te puedes encontrar senderos fáciles y otros no tan fáciles. Voy a leer unos dos más de sus analogías, sin embargo aquí se van a quedar y las vamos a conservar como evidencia efectivamente del pensamiento que todas estas aportaciones de ustedes nos dan una radiografía del profesor mexicano y cuál es la experiencia que adquiere y cómo es que construye sus nociones sobre la población con la que trabaja. El profesor Alberto nos dice es el tren de la vida y la profesora María del Carmen Gallegos nos dice es una ventana que se tiene que abrir para darle luz. Efectivamente, todas estas contribuciones son muy bonitas y dan idea de todo lo que puede ser equiparado con la adolescencia y solo falta que nos sentemos un poco a pensar cómo es que nosotros la concebimos para entonces sensibilizarnos a cómo la vamos a tratar y cómo vamos a tener una intervención con nuestros estudiantes. En el caso de Goethe, su expresión, esta frase que tomamos, esta cita, dice, la juventud quiere ser más estimulada que instruida. Y efectivamente, desde ese sentido, hay que problematizar y hay que trabajar con todas las posibilidades que nos permitan llevar a nuestros chicos a la observación como el método científico, hacia la observación, hacia la formulación de hipótesis, la experimentación y la comprobación de resultados. Porque solo así, solo de esa manera, ellos podrán revisar los resultados y tomar elecciones sobre quiénes son y qué quieren ser en su vida. Aquí les dejamos las fuentes bibliográficas también que consultamos para preparar esta sesión y como lo comentaban, como escuchábamos hace un momento al inicio de la sesión, quienes requieran de una constancia de participación, será necesario que nos apoyen contestando la encuesta que se presentará al finalizar y que nos dejen una solicitud al correo que aparece mismo en la encuesta. Por mi parte ha sido todo, ha sido un gusto poder platicar con ustedes en esta tarde y me pongo a sus órdenes por parte de Ediciones Castillo y quedamos a sus órdenes en cualquier momento y ante cualquier situación.